Amén. Vamos a estudiar la palabra del Señor, mis amados hermanos. El tema que estamos estudiando se titula un compromiso. Amén. Aquí le voy a leer esta frase. Repito nuevamente, nada más para dar un repaso. No se puede ser un cristiano verdadero sin tener un compromiso con Cristo y con su palabra. Dice que no se puede ser un cristiano verdadero si no tienes un compromiso con Cristo y con su palabra. Por lo tanto, tenemos que tener un compromiso con Dios, porque Dios es fiel, santo y perfecto. Esto lo vamos a leer en Josué 24 y ahí vamos a enfocarnos en este día. Ya leímos parte de este mensaje, solamente vamos a terminar lo que nos faltó, así que les invito a que busquen su Biblia, Josué. Josué 24. El libro de Josué se encuentra en el Antiguo Testamento. Es el último capítulo que estamos leyendo aquí, mis amados hermanos, Josué 24. Cuando encuentran la palabra del Señor, se ponen de pie en reverencia y lo vamos a leer. El 24:15. Ya leímos parte la semana pasada, pero ahorita vamos a empezar en el 15. La palabra del Señor lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y dice así: Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día, por este momento, porque estamos aquí delante de tu presencia. Te pedimos, Señor, tu Espíritu Santo, que nos hable a través de tu palabra, Señor. Gracias te damos por darnos un día más, Padre. Queremos aprovechar este tiempo, Señor, para escuchar el mensaje que hay en tu palabra y que podemos entender de la forma correcta, Señor. Que no haya malos entendidos a través de la palabra, Señor, porque hay muchos pensamientos erróneos, Señor. Hay mucha gente hace o deja de hacer ciertas cosas, Padre, porque ellos crean un argumento propio, Señor, que no viene de ti. Por lo tanto, Señor, yo te ruego, Padre, que tú nos ayudes a través de tu palabra para poder, Señor, entender de tal forma que podemos, Señor, vivir una vida conforme tu voluntad y que te agrade a ti, Señor. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, mis amados hermanos. Nos vamos a enfocar en esta palabra. Amén. La semana pasada estuvimos viendo la palabra de Dios, donde el Señor ha cumplido con su parte en cada uno de nosotros. Amén. Y les dije la semana pasada que el Señor los iba a cuidar esta semana. Amén. ¿Y se los cuidó? Amén. Gloria a Dios. Él cumplió su parte. Ahora, la cuestión aquí es que nosotros tenemos que cumplir nuestra parte. Esto ya lo vemos la semana pasada. Ahora nos enfocamos en el capítulo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Hace una pregunta Josué. En este texto, mis hermanos, Josué ya estaba a punto de irse con Dios. Era su último tiempo de vida. Y él ya sabía que en algún momento ya se iba a ir a unirse con su Padre Celestial. Pero él quería dejar un mensaje muy claro, porque en el pueblo de Israel había personas que creían en Dios, pero a la vez creían en dioses. Habían personas que vieron la mano de Dios, pero también ellos creían en otros dioses. O sea, las personas estaban como un día sí, un día no. Un 50% sí y un 50% no.
Y Josué quería asegurarse antes de irse que las personas entendieran o que tomaran una decisión. Y es lo que estamos viendo aquí en la palabra cuando dice, ya vimos en el 14, ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Ya leímos eso la semana pasada, nos enfocamos en el 15. Y luego hace una pregunta. La pregunta que hace es, ¿y si mal os parece servir a Jehová? Escogeos hoy a quién sirváis. Una pregunta. ¿Ustedes, mis amados hermanos, creen que servir a Dios es malo? ¿Crees que servir a Dios es algo negativo? ¿Creen ustedes que ser hijo de Dios es algo que no nos conviene? Es la pregunta que hizo aquí Josué al pueblo de Israel. ¿Y si mal os parece servir a Jehová? O sea, ¿creen ustedes que servir a Dios es mal? O sea, ¿no te da un beneficio? ¿No es bueno? Bueno, si tú dices que no, entonces dice él, bueno, da bien. Toma tu decisión. Amén. Hace esa pregunta y le hacemos esa pregunta para cada uno de nosotros. Respondemos todo. ¿Es bueno servir a Dios? ¿Sí o no? ¿Sí? Contesten con un amén. Es bueno servir a Dios. Pero Josué quería salir, pues, quería aclarar las cosas. Y luego hacen otra pregunta. Dice, es bueno. Entonces, pero de todas formas, ustedes deciden. O sea, servir a Dios, mis hermanos, es una decisión. Amén. Es una decisión que yo voy a servir a Dios y cueste lo que cueste. Antes de venir aquí en este país, decidimos venir en este país, cueste lo que cueste. Las personas dicen, en el desierto, en el camino, hay secuestros, hay que puede pasar esto, pero nosotros tomamos la decisión de arriesgarnos a lo que sea. Y nos fue bien porque estamos aquí. Porque muchas personas no pudieron. Pero gracias a Dios estamos aquí. Bueno, servir a Dios es tomar una decisión de servirle a Él. Entonces ya salimos con esa pregunta de que sí es bueno servir a Dios. Ahora la pregunta, si es bueno servir a Dios, entonces, ¿por qué no lo servimos? El mensaje debe de ser como algo para reflexionar, ¿no? Si es bueno ir a la iglesia, ¿y por qué no me gusta mucho ir a la iglesia? Si es bueno orar, ¿por qué no oro? Si es bueno leer la palabra de Dios, ¿por qué no la leo? A veces no encontramos la respuesta, ¿va? Pero la respuesta es muy sencilla. Es que no tenemos un compromiso. Porque el compromiso, mis hermanos, es algo que nos prometemos hacerlo, quieras o no quieras, porque lo haces. Y eso te va a ayudar a crear un hábito de estar platicando con Dios. Y poco a poco te vas a ir conociendo a Dios. Amén. Entonces, pero debemos de tener una decisión. Ahora vamos a seguir aquí. Voy a aprovechar este tiempo para seguir haciendo preguntas. Haciendo preguntas para mí primero y para ustedes. Y yo sí pregunto mucho esto a Dios. Entonces las personas le dijeron, si piensan que servir a Dios es malo, pues piensan que servir al mundo es bueno, pues háganlo. Escogen hoy. Y Moisés le dice, ando un poco sonámbulo por medicamentos. Si me sale un dialecto ahí, hay una disculpa.
Estoy tomando algunas pastillas que me deja la mente un poco dormido. Josué estaba diciendo allí al pueblo, si ustedes que piensan que servir a los dioses que es lo mejor, pues adelante. Pregunto, ¿cuántos de ustedes que estamos aquí hoy, obviamente hoy en día ya casi no tenemos esos ídolos como antes, porque ellos tenían ídolos, tenían estatuas y ellos decían, este es el Dios que me salvó. Ellos decían eso. Pero hoy en día ya no, eso como que algunas personas todavía tienen sus ídolos, pero la mayoría ya no tiene un ídolo allí metido adentro, su casa y lo que sea. Pero hay ídolos hoy en día que ya les expliqué la semana pasada cuáles son los ídolos. Ahora, la pregunta es, en este día, en este momento, tal vez no es una pregunta sobre ídolos, pero es una pregunta, si les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que servir al mundo es lo mejor? Bueno, nosotros los cristianos pensamos que no lo es. ¿Y ustedes qué creen ustedes que fue la respuesta del pueblo de Israel cuando Josué les preguntó? ¿Qué creen ustedes que ellos respondieron? Según lo que leemos en la Biblia, ellos respondieron exactamente lo que ustedes están respondiendo ahora. Y es lo que vamos a leer aquí. Vamos a leer en el... seguimos en el 15. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron en otro lado del río y los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero, dice Josué, Josué ya tomó una decisión. ¿Cuál era la decisión de él? ¿Cuál era la decisión de Josué? Él dijo, ustedes tomen, escogen su decisión. Yo ya escogí la mía. Yo y mi casa, ¿qué dice ahí? Serviremos a Jehová. He dicho y caso cerrado, decía una señora ahí. Él ya tomó una decisión. Él ya se iba a ir con Dios, pero él dijo, mi familia que se va a quedar, ellos sirven a Dios porque sirven a Dios. Ya tomó una decisión. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Porque servir a Dios es lo más maravilloso que podemos hacer en esta vida. Es el trabajo que tú y yo, es el único trabajo que tú y yo que no se va a quedar en este mundo. Trabajamos para obtener una casa, el día que nos vayamos, alguien más va a venir y va a vivir ahí. Compras un automóvil y el Señor te llama a su presencia, alguien más va a venir y se va a quedar con todo eso. Estamos hablando con Él. Alguien más va a usar sus zapatos. Teníamos un amigo que lo llevó el Señor y la señora dijo, si les queden los zapatos, bueno, a mí me fue mal porque tengo patas un poco largas y no se me quedaron, pero unos buenos tenis. Y el Señor tanto que lo cuidaba, no los usaba. Y dijo, alguien más lo quiere usar ahora. Y etcétera. Todas las cosas, chumpas, buenas chumpas, camisas. Alguien se lo va quedando. Porque no se le puede llevar absolutamente su casa, todos sus bienes y todo. Todo. Se fue. Ok, voy a cambiar este micrófono. Gracias por avisar antes de... Entonces, mis hermanos, ahora, la única cosa que nosotros no lo vamos a dejar con nadie aquí en este mundo es lo que estamos haciendo en la obra de Dios. Amén. Sí. Dependiendo qué trabajo estás haciendo para Dios, esa obra, ese esfuerzo, ese trabajo, te lo vas a recibir cuando llegues delante de Dios. Dice su palabra que el trabajo que hacemos en la obra de Dios no es en
vano. O sea, todo, absolutamente todo. Amén. Así que mis hermanos, esforcémonos a servir a Dios. Amén. Porque vamos a pasar un tiempo por la eternidad donde, que el Señor me dé otra oportunidad para ir al mundo, para hacer algo, porque llegué aquí, apenas tengo un lugar para vivir. Dice que Dios sí va a recompensar a las personas con oro, con piedras preciosas. Eso lo pueden leer en Apocalipsis. Gracias, Ceci. Dios te va a bendecir por eso. Dice la Biblia que por muy poco que hagas ese trabajo, Dios te lo va a recompensar. Por eso Josué sabía. Por eso él dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque ese es lo mejor que puedes hacer en esta vida. Ya lo demás, pues también es bueno ir a jugar fútbol, es bueno ir al gimnasio, es bueno hacer actividades. No es malo, pero son cosas que se va a quedar aquí. Es bueno trabajar día y noche para comprar su auto, que es muy útil, o cosas así, ¿no? Dios no está en contra de que nosotros tengamos cosas aquí, al contrario, Él nos quiere bendecir. Ok, mis amados hermanos, y él tomó una decisión. Por eso el tema de hoy es: yo y mi casa serviremos a Jehová. Tomen su decisión. Ahora el tiempo se va muy rápido. Entonces, ahora vamos a enfocarnos aquí. Pero él le dice al pueblo de Israel: pero ustedes toman su decisión. Tomar una decisión, o escogeos, dice la palabra, o decidan. Decisión, la palabra decisión significa determinación, resolución que se toma o se da en una cosa dudosa. Nosotros precisamente tal vez no tenemos duda de Dios, pero Él a través de nuestro comportamiento nos hace ver que sí tenemos dudas. Si pongo una silla aquí, voy a poner una silla aquí, vamos a poner, si pongo una silla aquí, y el Señor se sienta en esta silla, ¿qué harían delante de Él? Hace cuenta el Señor está sentado ahí. Pues uno entra con más reverencia, ¿no? Señor, tú sabes todo de mí. Allí sí uno confiesa todo. Pero ¿sabe por qué, mis hermanos, no alcanzamos a ver las cosas así? Porque nos hace falta acercarnos más a Él. El Señor está aquí. Amén. Y decidan, dice aquí Josué, decidan, pero yo en mi casa servimos a Jehová. Vamos a ver en el 16. El pueblo respondieron así como ustedes respondieron. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir otros dioses. Jamás en mi vida serviré a otros dioses. ¿Tenían ellos razón? ¿Ellos fueron inteligentes? Claro. Por supuesto que tomaron la buena decisión en lo que ellos estaban diciendo en ese momento. Entonces, seguimos viendo aquí, en el 17. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres en la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. ¿Qué ellos están haciendo aquí? Reconocimiento. Dios es quien nos sacó de casa de servidumbre. Ellos estaban esclavizados y Dios les ayudó a ellos en todo momento. Y ellos dicen: ¿cómo nosotros vamos a servir a otros dioses si Dios es quien nos ha ayudado? ¿Se han escuchado personas así? ¿Cómo yo voy a dejar de seguir a Dios si Él, no tiene lógica que deje a Dios por algo del mundo?
Ahora la pregunta, ¿por qué muchas personas lo dejan entonces? ¿Por qué? Porque ellos no conocen a Dios. ¿Sí? Porque si las personas conocieran a Dios, no lo dejaría por nada del mundo. Incluso nosotros, entre más conozcamos a Dios, cuando el momento que lleguemos a conocer más a Dios, ¿ustedes creen que habrá un motivo para alejarse de Dios? Absolutamente nada. No tiene lógica. Imagínate que consigas un buen trabajo donde trabajas, donde te pagan mucho dinero, te atienden, todo excelente, un trabajo bien pagado, donde no tienes nada de queja y todo lo demás. ¿Dejarías ese trabajo por uno donde te maltratan, donde te pagan bien barato, donde dejarías un buen trabajo por un trabajo malo? Tienes un padre tan excelente, te cuida, te ayuda, te echa la mano y etcétera. ¿Dejarías para obtener un padre malo? Nuestra lógica, no. Pero la lógica para las personas que no conocen a Dios, por lo que no conocen a Dios, ellos dicen, pues, yo voy a hacer las cosas a mi manera porque pues considero que es lo que... Mis hermanos, necesitamos conocer a Dios. Amén. Necesitamos conocer a Dios, de verdad. Los que estamos aquí viniendo cada vez que aprendemos la palabra de Dios, la meta es conocer a Dios. Porque cuando tú conoces a Dios, tú vas a decir, oh, yo la verdad, ni loco me voy a alejar de Dios. Ni loco. Por nada del mundo. Porque ya lo conoces. Pero si tú no lo conoces, cualquier cosa viene y te aleja de Dios. Cualquier pensamiento que viene, te aleja de Dios. Lleves 5, 10, 15, 20, 30 años en el Evangelio. Si tú nunca conociste a Dios, cualquier viento te lleve atrás. Pues porque tú no conoces a Dios. Pero si tú conoces a Dios, tú vas a pelear para poder estar cerca de Él. Amén. Y hablábamos, la palabra de Dios decía, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cómo vas a amar a alguien que tú no lo conoces? Hacíamos esa pregunta. En el tiempo de antes sucedía eso. Hoy en día ya cambia un poquito. Hoy hablando un poquito entre nosotros, cuando nosotros ya nos vamos a, bueno, los jóvenes se van empezando a querer casarse, primero se conoce a la persona. Empieza uno a llevar un proceso de si es la voluntad de Dios. Casualmente ayer nos invitaron a una boda. Fue bonito ver este muchacho que se casó porque un día él me preguntó, yo he estado orando a Dios como que Dios no me respondió. Y le dije a él, tú sírvele a Dios y el Señor te va a dar. Es todo lo que te puedo decir. Porque Dios tiene una mujer para ti. Y ayer se lo dije a él. ¿Te acuerdas cuando me preguntabas si tenía Dios una esposa para ti? ¿Y te acuerdas cuando te dije que sí? Y ahí está. Tal cual. Amén. Pero en su momento de Dios. Y es bonito ver eso, mis amados hermanos. Cómo Dios hace las cosas a su tiempo, a su manera. Amén. Entonces, seguimos, mis hermanos, necesitamos conocer a Dios para poder amarlo. Necesitamos conocer a Dios para poder respetarlo. Necesitamos conocer a Dios para poder servirlo. Mientras que tú no conoces a Dios, piensas que cuando hagas algo, es para los hermanos y lo haces de mala gana. ¿Por qué? Porque pues tú piensas que lo estás haciendo quién sabe para quién. Pero necesitamos entender eso. Y seguimos, mis hermanos. Nos quedamos ¿en qué nos quedamos ahorita?
Y en el 16, ¿qué creen ustedes que la gente decidió? Pues es eso, ya leímos. Ellos reconocieron en el 17, que ya estamos leyendo también, ellos reconocieron que Dios les sacó en esclavitud. En el 18, ya leemos también. Y sí, Jehová arrojó delante de nosotros todos los pueblos, y a nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. ¿Ellos tenían lógica? Sí. Ahora vamos a ver en el 19. Entonces Josué le dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones ni vuestros pecados. ¿Qué significa esa palabra? Entonces Josué le dijo al pueblo: no podréis servir. Ustedes, si deciden o si desean servir a Dios, no podrán si no lo dicen de todo el corazón. Lo emocional. Yo amo a Dios. ¿Por qué? Porque lo que Él hizo por mí. Y Josué le dijo: ustedes no van a poder servir a Dios a menos que lo hagan conscientemente. Porque puedes preguntar a cualquier persona allí, hasta ellos dicen gracias a Dios, ¿sí, no? No importa si ellos no sirven a Dios, pero ellos dicen gracias a Dios. ¿Han escuchado eso? ¿Personas? Y Josué quería asegurarse de esa parte. Ustedes, dicen, no podrán servir a Dios. Porque recalcó porque Él es santo. Y luego, ¿cuál es la otra palabra? El Antiguo Testamento nos da una característica de Dios. Dice la Biblia que Dios es un Dios celoso. Allí como que uno dice: ¿a poco Dios es celoso? Pues según la Biblia dice que Dios es celoso. La Biblia o Dios, la iglesia, compara mucho nosotros con Cristo. La iglesia es la novia de Cristo. Y la cabeza de la iglesia es Cristo. En el matrimonio la cabeza es el hombre y la novia es la mujer. Amén. ¿Sí? La ayuda idónea. Entonces compara mucho eso. Y en el matrimonio podemos entender eso, que nuestra pareja nos corresponde a nosotros. ¿Sí o no? No tiene lógica que uno pueda decir: yo puedo prestar a mi... no pasa absolutamente nada en la mente por ninguna circunstancia, a menos que uno no ame a esa persona. Les cuento algo. Ahí conocí una chica, que Dios la bendiga donde está. Queremos empezar un noviazgo, porque pues uno está en ese proceso, ¿no? Pero me di cuenta que no la podía amar. La muchacha no sentía nada por ella. Yo quería una novia, pero no sentía nada por... Y pues no sabía cómo serle pues sincero y no engañarla más, ¿no? Y pues ya una vez ella me dijo: oye, me fui a una iglesia y conocí a un chico y me pidió mi número. Me dijo ella: ¿oh sí? Sí. ¿Y se lo diste? Le dije. Me dijo ella: no, lo hubieras dado. Por mí no hay problema. Entonces ella se dio cuenta pues que yo no estaba tan... ¿A poco sí? ¿Tú querías eso? Pues yo digo que no. Se me fluyó. ¿Y sabe por qué? Porque yo no estaba muy interesado de ella. Y ella es cuando se dio cuenta y dijo: ok, amigo, hasta aquí nos vemos. Y ella se fue. Bueno, se casó, tuvo familia y gracias a Dios no era la voluntad de Dios. Era una buena chica, maestra de escuela dominical. Pero Dios la bendijo con un esposo. No era la voluntad de Dios. Pero, ¿por qué cuento esto, mis hermanos? Cuando tú no amas a tu pareja, lo dejas
que esté con otra persona, no te interesa. Pero cuando tú amas a tu pareja, ay, ahí salen los ¿qué? Si algún momento ustedes me ven celoso es porque mi papá sí es. No en exageración. No quiero que me malentiendan porque los celos excesivos es malísimo. ¿Sí sabían eso? Pero no tener celos a tu pareja también hay algo que está indicando que tú no estás tan interesado, no amas a tu pareja. No sé si me explico. Pero cuando tú amas a tu pareja, no vas a querer ver con alguien más. Es normal que digas, oye, tú puedes hablar con las personas, saludas, pero hay un límite porque tú te pertenece en este lado. Y sabemos cómo son las cosas, ¿sí o no? Entonces, Josué es exactamente lo que estaba diciendo aquí con esta gente. Él estaba diciendo que Dios es un Dios celoso. Que si ustedes toman la decisión de seguirlo a Él, pues deben de seguirlo a Él. No pueden un día estar con un Dios y otro día vienen con Dios. Así no van a poder hacer las cosas. Y Dios celoso es. Y dice aquí, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Es en el Antiguo Testamento. Y si dejaréis hoy y serviréis a dioses ajenos, Él se volverá, os hará mal y os consumirá después de que os ha hecho el bien. Tremendo. En el Antiguo Testamento, Dios es tan firme. Amén. No puedes ir y coquetearse con el mundo y después venir y estar con Dios. No puedes. Por eso Josué quería asegurarse de una forma tan profunda. La Biblia es muy corta, pero cuando la leemos entendemos que es tan profundo. Porque Dios es un Dios celoso y Él no va a sufrir. ¿Cuántos de ustedes han sufrido por amor? De repente uno se enamora, ¿cómo se le dice? Equivocadamente, ¿no? Las emociones entran y no la puedes evitar. Cuando se rompe una relación, piensas que el mundo se va a acabar. Y uno dice, ay, una vez mi esposa dejó de hablarme por alguna razón y sufrí también. Traté de no sufrir porque dije, sí, Señor, si es tu voluntad, que me hable. Pero yo no le voy a rogar que me hable. Así eran mis oraciones todos los días, pero con un deseo intenso que me hablara. Pero no me hablaba. Y ay, que no es tu voluntad, Señor. Ay, oraba mucho. Era la prueba que estaba pidiendo, Señor, si ella es mi esposa, que me llame. Pero yo no voy a andar atrás de ella. Ni le voy a andar diciendo, por favor, regresa. Porque ella dijo, ya no más. Se fue. Sufrí porque pues la extrañaba, me gustaba hablar con ella, escuchar su voz, su dulce voz. Era muy romántica ella, su voz se ponía así bien. Hay un video que grabé ahí, les voy a poner para que... Pero yo le dije, Señor, si ella no me llama, no la voy a rogar. ¿Y qué creen ustedes? ¿Le llamé o me llamó? 3 hijos después. ¿Quién llamó? ¿Yo o ella? ¿Qué creen ustedes? ¿Quién se vino? Después me llamó. Y no aguantó. Y me llamó. Y bueno, ya todo lo demás ya es historia, ¿no? Pero la verdad es que entiendo que
pasó algo bueno, es la voluntad de Dios. Y ella llamó y ya se hizo las cosas. Y hay un testimonio tremendo de cómo Dios nos unió, pero bueno, fue hermoso. Amén. Pero sufrimos en esa temporada. No sé si les pregunto, ¿alguien aquí ha sufrido por amor? Algunos que todavía no, otros sí, ya no. Hay unos que son bien tremendos que yo ya llevo, ya hasta experiencia ya tengo. Porque no esperan la voluntad de Dios. Pero fíjense, mis hermanos, ¿por qué hablo mucho de eso? Porque así Dios compara mucho su iglesia. Pero fíjense ustedes, fíjense lo que Dios dice en la Biblia. Dios no va a sufrir como nosotros sufrimos por alguien. Es lo que dice aquí. Yo, ¿por qué les digo esto de mi esposa? Porque sí sufría yo, me hacía falta hablar con ella, sufría. Pero cuando nosotros, mis hermanos, no le decimos que amamos a Dios y luego no hacemos lo que nos corresponde hacer, entonces Dios, si dejarais a Jehová y sirvieres a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal. Pero dice aquí, pues Dios un celoso, Dios es santo y Dios celoso es, no sufrirá. Él no va a sufrir por nosotros. Él no va a tolerar eso. Él no va a estar ahí, ay, ellos tanto que me decían que me amaban y no era verdad. ¿Cómo? Él no se va a poner a hacer eso. Y Josué quería asegurar a las personas que entendieran eso. Y es lo que Dios quiere hacerte contigo hoy, asegurarte de que tú entiendes de que debes de amar a Dios con todo tu corazón. Dice la Biblia que Jehová es el mismo ayer, hoy, mañana, por los siglos. ¿Verdad que sí, Eddie? Se ríe. Bueno, vamos a seguir porque el tiempo se va muy rápido. No sé por qué, pero el tiempo se va muy rápido. ¿En qué estamos? Vamos a ir en el 21. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. ¿Qué decían ellos? No vamos a ser rebeldes, no vamos a pecar, vamos a ser fieles a Dios. Y qué bueno que ellos tomaron esa decisión, porque sería triste que ellos dijeran, está bien, pues nos vamos atrás. ¿Saben por qué ellos nunca se rindieron? Porque ellos sabían que conocer a Dios es lo máximo. Pero las personas que se arrepienten, se vuelven atrás, es porque ellos no conocieron a Dios. Cuando una persona busca a Dios, un día dice, Señor, yo te amo. Al otro día, Señor, ya no te amo. ¿Por qué? Porque nunca conocieron a Dios. Incluso hay personas que están llegando a la iglesia por 5, 20, 30, 40 años. Si nunca conocieron a Dios, nunca van a cambiar su forma de pensar. A menos que se pongan a orar todos los días y que lean la palabra de Dios y ahí se van a enamorar de Dios. Y cuando ellos se enamoran de Dios, no, hombre, todo es fácil. Uno sale la palabra te amo fácilmente. No solamente la palabra, sino el accionar. Pregúntele a mi esposa cuando ella dejó todo, sus padres, su familia, por amor. O sea, es lo que provoca el amar a Dios. Vamos a dejarlo todo por amor a Él. Pero mientras que tú no dejas todo por Él, significa que no lo amas. ¿Cuántos de ustedes creen que una pareja, ayer que estamos en esa boda, se hace una boda, un compromiso? Es bonito eso. Pero dice que lo negativo de la sociedad es que las personas hoy en día cuando viven en una unión libre es porque no hay seriedad. O sea, puede cada persona estar en su rumbo. Hay personas, como les decía hace rato, hasta incluso según hay algunas personas que intercambian de pareja. ¿Se han escuchado eso? O sea, vamos a intercambiar de parejas. Esta vez te quedas con mi esposa, me quedo con tu esposa. Y ya en la tarde, pues nos vamos a la casa. Según hay ese tipo de
aberración, pecado. Dios no tolera eso. O hasta hay personas que dicen, hay unos que dicen amigos con derecho. ¿Han escuchado eso? Según que tú puedes ir y puedes estar con la mujer y ya después te vas con otra mujer, pues no tienes ningún compromiso. O sea, por eso, mis hermanos, ¿es correcto eso o no es correcto? Hay algunas personas también que se quedan con una muchacha, le dijeron una vez a un hombre, le empezó a conquistar a la mujer, y yo te amo, y esto, y cuando nació su bebé y la abandonó, y después no le da manutención, le ayuda, nada, y etcétera, la mujer se queda sola. ¿Ustedes ven eso correcto? No es correcto, porque no es una persona que hace un compromiso delante de Dios. Pero bueno, mis hermanos, necesitamos nosotros hacer un compromiso con Dios, porque la mayoría de las veces las personas con Dios no tienen un compromiso. Dicen las personas que aman a Dios, pero a través de su comportamiento lo demuestran lo contrario. Muchas personas dicen que creen en Dios, pero sus acciones lo demuestran lo contrario. Y Josué quería asegurarse con eso. Vamos a echarle gana porque el tiempo me está correteando. Vamos a seguir aquí. Las personas dijeron en el 21, no, decidimos a Dios, a Dios, a Dios y a Dios, a Dios, a Él serviremos. En el 22 dice, y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos. O sea, hasta para servir a Dios tiene que haber, ¿qué? Testigos. Contra vosotros mismos. ¿De qué habéis elegido a Jehová para servirle? Y ellos respondieron, testigo somos. Eso pasa mucho en los matrimonios, ¿no? Cuando uno se casa, prometes amar y respetar a tu esposa. ¿Qué dicen los novios? Amén. Testigo. Delante de la iglesia se comprometen a amarse, respetarse. ¿Qué dicen? Amén. Esto, mis hermanos, es bíblico. Es lo que estamos viendo aquí. Es lo que dice, pero en este caso, Josué es como un abogado entre Dios y la gente. Ustedes están diciendo, tomen su decisión, ¿quieren o no? Sí. Pero de verdad, Dios es así. ¿Quieren o no? Y ellos dicen, sí, ok. Si ustedes van a hacer, tiene que haber un testigo y ustedes van a ser el mismo testigo. Y vamos a ver aquí, ¿qué más sigue? Si ustedes deciden servir a Dios, quiten pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros. Inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Quítenlo. ¿Tú quieres seguir a Dios? Ok, deja todo lo que no le agrada a Dios. Todo lo que le quita el lugar a Dios, déjelo, porque Dios no le agrada eso. Dios quiere una iglesia firme, íntegra. Amén. Inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. ¿Y qué dice en el 24? El pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. ¿Cuál es la demostración de amor hacia Dios? Es obedecer su palabra. Entonces Josué hizo ¿qué? Pacto. Esta palabra pacto es un acuerdo entre dos o más y se comprometen a cumplir lo establecido. Mis hermanos, es muy lamentable que muchas personas no tienen un compromiso con Dios. Porque cualquier cosa que pasan, ellos dejan a Dios. Incluso las personas, por más que llevemos 15, repito esta palabra, 15, 20 años en la iglesia, si no tenemos un pacto, un compromiso con Dios, cualquier momento dejamos de hacer lo que nos comprometemos a hacer para Dios. Cuando ustedes se comprometen a hacer algo aquí en la iglesia, ¿a quién ustedes creen que se comprometen? ¿Conmigo? Bueno, si ustedes piensan que conmigo, es erróneo. Cuando ustedes dicen, yo voy a hacer algo para Dios, se comprometen con Dios. Por lo tanto, no puedes decir, es que tuve problema, ya no lo voy a hacer. A lo mejor porque uno hace las cosas sin conocimiento, pero esta gente tenían que saber antes de hacer un compromiso.
Amén. Y qué bueno que estamos aquí hoy, porque si no venimos, ¿cómo vamos a aprender eso? Pensamos que estamos bien y a veces estamos mal. Pero la gente aquí deberían, ellos, dice aquí, el pueblo respondió a Jehová nuestro Dios, serviremos. Entonces Josué hizo un pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios y tomando una ¿qué? Aquí traje una pequeña. Gran piedra. Me estaban robando mi piedra que lo puse aquí. ¿Por qué le pusieron? Este no es una piedra real, pero me gustó. Y lo trajo, una piedra. ¿Sabe qué? Josué le dijo, ustedes hicieron un pacto delante de Dios. Ustedes son los testigos de que ustedes van a cumplir lo que comprometieron. Porque Josué les preguntó, les dijo cómo era Dios y todo lo demás. Y luego dijo, aquí hay una piedra. Pacto. Hay muchas personas que dicen, hagas un pacto con Dios que vas a dar $500 y Dios te va a dar tu milagro. Eso es una estafa. Hay algunas personas que dicen, ¿estás enfermo? Sí. Se pone unos $500 ahí en el altar. Ahorita Dios hace el milagro. Es brujería. Dios no trabaja en eso. Dios hace ese tipo de pacto. ¿Tú quieres servir a Dios? ¿Tú crees que servir a Dios es bueno? ¿Tú crees que servir a Dios es bueno? Si tu respuesta es bueno, dale. Pero debes de entender que Dios es un Dios celoso, es serio. Y te va a castigar si tú no cumples con tu parte, porque el padre que ama a su hijo lo castiga. Debes de entender eso. Ok. Y levantó allí, dice, y escribió Josué estas palabras, levantó allí bajo un santuario. Nos quedamos en el 27. Y dijo Jehová a todo el pueblo, he aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado, será pues testigo contra, dice aquí, vosotros, para que no mintáis contra nuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, a cada uno a su casa. Punto final. Y se quedó esa piedra así. Se quedó ahí. Cada vez que las personas pasaban y se acordaban que ellos habían hecho un compromiso, un pacto. Un cristiano que no hace un pacto, un compromiso con Dios, ese cristiano no es una persona seria. Amén. Y yo estaba orando mucho a Dios, Señor, ¿qué necesidad hay en nosotros los cristianos? La necesidad más grande que hay en la iglesia, en todo nivel, iglesias, es que no hay un compromiso con Dios. No hay un compromiso con Dios. Es muy lamentable. Y se quedó esa piedra. Y hay un pacto. Y dicen, cada vez que tú ves eso, hiciste una promesa con Dios de que le sirves a Él y solamente a Él. Amén. Amén. ¿Quieres servir a Dios? Servir a Dios es demasiada, hay muchas formas de cómo servir a Dios. Y no es difícil, mis hermanos, es fácil. No es como el mundo. Hoy, cuando yo estudié esto y puse mi anillo, ya tengo que comprar otro porque este ya me está quedando muy apretado. Y fíjense, mis hermanos, que toda esta señal que dejó Josué allí, todavía hoy en día se lo usamos, ¿no? ¿Ustedes saben qué significa esto? Es como la roca. Es como la roca. ¿Cuántos de ustedes tienen? La hermana tiene su anillo. ¿Alguien más lo tiene? Oh. ¿Qué simboliza esto? Yo casi no lo uso. Sí, tengo que comprar otro a mi esposa porque cuando
lo puse la otra vez, ya estaba bien delgadita sus. Estaba muy delicado. Sí. Tenía esto. Y según el simbolismo de este anillo, es un anillo que no tiene fin. Anillo de compromiso. ¿Qué significa un anillo de compromiso? Es que tú ya no eres soltero. Tú eres una persona casada. De hecho, creo que cuando sales afuera y te miran tu mano, pues ya estás apartado para alguien más. Y el pueblo de Israel, cada vez que ellos pasaban, miraban una piedra, significa que ellos no tenían más opción para ir a servir a otros dioses, porque ellos voluntariamente se habían comprometido de servir a Dios. Espero en Dios que aprendamos esta palabra, porque cuando no hay un compromiso, mis hermanos, me acuerdo una vez un amigo allá en Guatemala, ¿sabe qué él hacía? Se fue y agarró a una muchacha, se la llevó a su casa, que le decía que la amaba y todo lo demás. Y los domingos, ¿sabe qué hacía? Le mandaba la muchacha con su mamá de él cuando iban a la iglesia. O sea, lo peor de todo es que ellos son cristianos. Bueno, los padres pues, pero el muchacho no, pues con su actitud, con su comportamiento, pues no es un cristiano. Entonces, cuando él iba allá en el pueblo libremente, coqueteando a otras mujeres, buscando otras mujeres allí sin anillo, y anda solo, le manda a su esposa con la mamá. ¿Cómo se le llaman a eso? Gente, ya puedes decir. De hecho, nosotros cuando hay una pareja o como un pastor, siempre lo que se recomienda a una persona, ¿tú te gusta esta persona? Sí. Pues mira, primero, comprométense. Compromiso. Porque cuando no hay un compromiso, se puede dejar a los niños allí. Nosotros una vez nos preguntaron, teníamos una hermana y ella llegó el tiempo de que se casara y nos preguntaron, ¿qué piensan ustedes? No, pues ya es hora de que ella se case, pero lo que nosotros queremos es que se casen. Es lo que todos decimos. Nosotros los padres, cuando tenemos una hija, ¿qué ustedes creen que nosotros desearíamos para nuestra hija? Que se case con un hombre, que se comprometan a amarla. Y el señal sería uno de estos. Pero si ustedes encuentran una persona que no está dispuesto a poner esto, ¿qué les puedo decir? Ustedes lo saben. Pero hoy en día las personas se emocionan y dicen, no importa y esto. Pero cuando las cosas se vuelven complicadas, es ahí donde uno todavía dice, hubiera hecho caso, pero ya es demasiado tarde. Mis hermanos, Dios compara mucho la iglesia con el matrimonio. Y pues aprovechando para dar a ustedes, los que no se han casado o se quieren casar, es muy importante hacer ese pacto delante de Dios, porque es algo bíblico, amén. Hay personas que dicen, no, ese no está en la Biblia. No necesitamos casarnos, con tal que nos amemos. O sea, delante de la gente son testigos de que nos casamos. Dice que el anillo no tiene principio ni fin hasta que la muerte nos separe. El Señor Josué le dijo, ahí está la piedra, hasta que ustedes se van a morir y se van a ir a encontrar con su Padre Celestial. ¿Sabe por qué Josué dijo eso? Porque esas personas eran infieles. Esas personas eran personas que adoraban a otros dioses. Mis hermanos, qué bueno que están aquí hoy. Me da mucha tristeza por las personas que no vienen, porque actúan sin conocimiento. Pero me da mucho más tristeza, mis hermanos, cuando uno explica las cosas y aún así uno no entiende.
Yo le he pedido mucho a Dios, Señor, que tu palabra entre hasta lo más profundo de tal forma que podemos entender por qué es bueno. Amén. Es una tristeza, mis hermanos, que escuchamos la palabra de Dios, pero no hacemos nada al respecto. Y hoy es lo que estamos haciendo, pero gracias a Dios porque están aquí. Tienen un compromiso de estar aquí. Les felicito por eso. Y es bueno. Les pregunto otra vez, ¿es bueno buscar a Dios? Es bueno, hagámoslo, mis hermanos. No esperes que, otra vez, busquen a Dios.